buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos sean al programa número 19 de esta serie, Profetas, los libros sellados, este programa de Haftará o de los profetas. Este programa corresponde a la Parashá Terumá, donde se veían muchas instrucciones sobre los utensilios y los diferentes lugares del tabernáculo cuando Moisés lo comenzó a construir. Lugares como el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, y se veían utensilios como la menorá, el arca del pacto, la mesa de los panes, el altar de los holocaustos. Entonces, en esta porción de los profetas que corresponde a esa porción de la Torah, pues vamos a ver cómo Salomón ya está comenzando y en plena construcción del templo, ¿no? El templo que le dejó ahí como herencia o como trabajo David su padre, construirlo. Este, Antes de seguirle, le doy la bienvenida a Gabriel Estrada. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Sigues con gripita? Un poquito. Sí, igual todavía, igual que otro amigo que tengo que estoy oyendo, pero que no quiero decir su nombre. Sí, pues aquí medio, el virus anda medio raro, ¿no? Entre eso y el Zika nos están volviendo locos, ¿no? Sí, hombre, Saludo y para Elizabeth. saludos a Elizabeth. Esperemos que se reponga muy, muy pronto de ese piquete de mosquito tan, tan complicado. Y sí, pues yo también sigo ahí con la gripilla, con los mocos. Ahí las abuelitas nos dicen a Paola, mi esposa, y a mí que hasta que no nazca el niño, que en teoría no debería de pasar del 23 de febrero, o sea, en 9 días, no se nos va a quitar. Entonces, ¿A y poco y por las qué? abuelitas son muy... Fíjate que les preguntamos fue una abuelita de Paola y una viejita también que nos encontramos por ahí, y nos dicen que no saben por qué, no saben cuál es la razón, pero que así decían los doctores antes y los doctores también decían no sabemos por qué y cuál es la relación, pero dicen te alivias y en cuanto te alivias, pum, se te quita la gripa. Oye, pues a los ¿Quién tíos yo creo sabe? que también, porque, porque nomás no se me quita, ¿eh? Ahí te aviso cuando nazca para ver si ya se te quitó. Ándale. No, pues muy bien, ¿no? Pero bueno, pues ya andamos por aquí, otra vez un día tarde, en domingo estamos grabando y pues yo creo que va a ser una porción, estábamos platicando ahorita, Gabo, pues yo creo que va a estar rapidona, ¿no? Sí. Un poco corta, a lo mejor 20, 30 minutos tal vez, este, aunque sí algunos comentarios medios extraños, ahorita vamos a revisar. A ver si es. Entonces, aquí en esta porción vamos a estudiar el libro de Primera de Reyes en el capítulo 5. En las Biblias cristianas, católicas, va a ser desde el versículo 12 del capítulo 15, digo, capítulo 5 versículo 12 hasta el capítulo 6 versículo 13, pero si estás leyendo de un Tanaj hebreo, Oh, como es tu caso, ah, empezaría desde el capítulo 5 versículo 26. 26, así es. Exactamente, entonces, ya sea que estés de una Biblia cristiana o de un Tanaj hebreo, la cristiana es desde el versículo 12 y del Tanaj hebreo desde el 26. Muchos versículos de diferencia, pero en el capítulo 6 se vuelve a empatar, ¿no? O sea, Ok. en cualquiera de los dos casos es el capítulo 6 hasta el versículo 13. Entonces, aquí, por ejemplo, siempre que estemos leyendo un libro de Reyes, ya sea Primera de Reyes o Segunda de Reyes, siempre es muy importante. Y ahorita vamos a leer un pedacito de Crónicas, pero es bien importante leer tanto Reyes como Crónicas para tener un panorama mucho más extenso, ¿no? Porque Claro. en un libro se dicen algunos detalles, en otro libro otro tipo de detalles. Entonces, ahí les encargamos de tarea, pues que lean Segunda de Crónicas, capítulos 2 y 3, que es lo que correspondiera aquí a Reyes 5 y 6, ¿no? Entonces, comenzaría, ya, pues ya vámonos de lleno, ¿no, Gabo? A comenzar a leer. Va, va. Yo voy a leer de la nueva versión internacional, entonces para mí va a ser desde el versículo 12, y dice,
y el Señor o Dios, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Ya habíamos hace varias semanas leído una porción donde Salomón le pide la sabiduría, ¿no? Entonces aquí ya pues, como que continúa y dice, cumple su palabra y le da sabiduría a Salomón, y dice que Hiram y Salomón hicieron un tratado y hubo paz entre ellos. Aquí en este libro de Reyes nada más dice que hicieron un tratado, que hubo paz, y luego ya sigue con pues contando lo que comenzó a hacer Salomón. Si nos vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 2 del versículo 2 al 14 más o menos, habla un poquito más sobre qué fue ese tratado que hicieron, ¿no? En este caso sí me gustaría leer un poquito de Segunda de Crónicas porque se me hace bien interesante el tratado y la respuesta sobre todo de Hiram, ¿no? Entonces, ahí si nos vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 2 versículo 2 dice, con este fin reclutó a 70,000 cargadores y 80,000 canteros. ¿Con qué fin? Pues la construcción del templo, para que trabajaran en la montaña. Al frente de ellos puso a 3,700 capataces. Luego le envió este mensaje a Hiram, rey de Tiro: envíame madera de cedro, tal como lo hiciste con mi padre David cuando se la enviaste para que construyera el palacio. Y dice, voy a construir un templo en honor al Señor mi Dios, a Yud-Heh-Vah-Heh mi Dios. Lo consagraré a él para quemar incienso aromático en su presencia, para colocar siempre el pan consagrado y ofrecer allí los holocaustos de la mañana y de la tarde, los sacrificios de los sábados y de las lunas nuevas, así como la de las otras fiestas del Señor vuestro Dios. Esto será en Israel siempre, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no le está diciendo Salomón a Hiram, voy a hacer un templo para que, como no le dijo, voy a hacer la casa de Dios, ¿no? O sea, para que esté ahí siempre, sino el templo es para ofrecerle sacrificios a nuestro Dios. Y luego el versículo 5 dice, voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses. Imagínate que en la actualidad, Gabo, ahí Netanyahu le mandara una carta, no sé, al rey de Jordania y le dijera, vamos a hacer un tratado, envíame X, cualquier cosa que se haga en Jordania, porque le voy a hacer un templo, el tercer templo a nuestro Dios, porque nuestro Dios es el más grande de todos los tiempos. Imagínate qué contestaría el rey No, de bueno, Jordania. Pues, pues que está loco, ¿no? Y la ONU se pondría, yo creo le que contestaré con una bomba, yo creo. sí, y todas las naciones, seguramente En un estado. condenarían a Ah, Netanyahu, ¿no? Por eso, pues por decirle ese tipo de cosas. Entonces, imagínate qué diferencia, ¿no? Aquí que Salomón le dice eso y la respuesta de Irán no fue una bomba ni nada de eso, ¿no? Sino nos brincamos al versículo 11, dice en respuesta a Irán, rey de Tiro, le envió a Salomón la siguiente carta: el Señor, perdón, te ha hecho rey de su pueblo porque te ama. Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque le ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, al cual construirá un palacio real y un templo para el Señor, o sea, para Dios, ¿no? Entonces, pues qué interesante, ¿no? La respuesta de Hiram, el rey de Tiro, o sea, no era cualquier rey de algún lugar cualquiera, sino pues Tiro, pues era una ciudad muy, muy importante, ¿no? Y con cantidad de dioses. Entonces, bueno, siguiendo con nuestro relato en Primera de Reyes, capítulo 5, Oye, a mí me gustaría comentar algo ahí. Fíjate que, dígame. ¿cuál sería la perspectiva de Irán? Porque, sumado a eso que tú acabas de decir, el Talmud comenta que este pacto prácticamente un pacto de amistad. Y explican que tal era la amistad entre Irán y Salomón, que es precisamente Irán quien abastece de materiales para el templo. De hecho, los cedros, los famosos cedros del Líbano, pues fue él quien los entrega. Esto va a impactar Ujú, muy fuertemente a la profecía, ya que cuando se profetice la caída del Líbano, se dice que incluso cuando se vuelva a reconstruir, hay que recordar que Babilonia no nada más se lleva exiliados a Israel, sino también al Líbano. Y entonces la profecía dice que así como Israel estaría solo, bueno, Jerusalén estaría solo durante 70 años, también el Líbano estaría asolado durante 40 años. Dice, y cuando regresen los del Líbano,
reconstruirán el templo y volverán a dar madera de cedro a mi casa. Y pues eso se Órale. cumple, ¿no? Entonces, Ujú. sí, sí es un tema muy, muy interesante ese que acabas de tocar. Ok. Entonces, bueno, capítulo 5 versículo 13 para las Biblias cristianas, sería el 27, Gabo, para el Sí, así, Tanaj hebreo. exacto. Dice, el rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30.000 obreros de todo Israel, ¿no? O sea, lo mismo que dijo allá en Crónicas. Y dice que los envió al Líbano en relevos de 10.000 al mes, de modo que pasaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Y dice que la supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adonirán. Este, ¿cómo ves eso? O sea, pues son como tipo impuestos, ¿no? Que le puso Salomón al pueblo. Y pues dice que los tenía bajo trabajo forzado y trabajando un mes para Salomón y 2 meses en su casa, ¿no? O sea, ¿se te hace muy pesado eso? Pobres hombres, ¿no? Ajá. No, o sea, y los derechos humanos, y pues hay que empezar a hacer manifestaciones, ¿no? Sí, digo, si lo vemos así de 2 meses en tu casa y un mes, trabajando para el rey, para Salomón, pues diríamos que pagaban como un impuesto del 33%, ¿no? Sí, más o Aproximadamente, menos, exacto. Qué injusto, ¿eh? que es 28. Qué injusto, dices. Sí, ¿no? Cualquiera diría, oye, ¿cómo es posible eso? Qué injusticia. Ajá. Bueno, aquí por ejemplo en México, no sé en los otros países, pero aquí en México el impuesto más o menos que de nuestro cheque se va al gobierno es como el 35%, ¿no? Entonces, Aproximadamente, exacto. pues es lo mismo, ¿no? O sea, digo, yo trabajo los 5 días de la semana en una empresa, pero haz de cuenta que un día y medio estoy trabajando para el gobierno y los demás días para mí. Entonces, pues no está muy lejos de la actualidad, ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, está escuchando, pues ya ves como en Israel, actual, todos los jóvenes tienen que prestar su servicio, en el ejército, 3 años. Pues, ah, no. Y escuchaban, yo no sabía que si alguien va y hace su servicio de 3 años y al terminar los 3 años le dice el ejército, ¿sabes qué? Eres muy bueno para esto, y no se quisiera quedar, al 100%, bueno, lo pueden, hacer un tipo de contrato para que desde que termina a los 20, ¿qué serán? 24, 25 años, hasta como los 40 y tantos años, tendrían que estar un mes completo, o sea, haz de cuenta que tú ya terminaste tu servicio y empezaste a trabajar 2 años después, en una firma de, no sé, de HP. Entonces, HP, ahí en Israel, obviamente, tiene contratos y está dispuesto a dejar ir a la persona un mes completo del año, porque se tendría que regresar al ejército y luego ya lo regresan, lo vuelven a, digamos, recontratar y ya sigue trabajando 11 años y luego lo vuelven a prestar un mes Órale. y así hasta los 40 y tantos años. Si es que el ejército lo pedía así, ¿no? Lo pide así, entonces, pues qué diferente, ¿no? O sea, a mí se me hace algo así bien diferente pues, a esta cultura de por acá de México, porque pues acá no pasa eso, ¿no? Sí, lo Es- único ahí que me preocupa es que de repente hay alguna iglesia, no se le vaya a ocurrir pedir el 32%. O sea, No, pero más es aguas el con eso. diezmo, Gabo, es el diezmo nomás. Sí, no. Bueno, ya, pues nomás el diezmo, no den más, chicos, no, 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 no se excedan. Es que de pronto me quedé pensando y dije, a ver si esto no se malinterpreta, o sea, esto no tiene nada que ver con los diezmos, no tiene nada que ver con la iglesia, estamos hablando de gobierno, de impuestos, es específicamente eso. Exactamente. Entonces, bueno, en el versículo 15 dice, Salomón tenía en las montañas 70.000 cargadores y 80.000 canteros. Había además 3.300 capataces que estaban al frente de la obra y dirigían a los trabajadores, ¿no? O sea, mucha gente, pues trabajando en cargar las piedras, llevarlas de un lugar para otro, la madera y pues labrar y todo, pues imagínate el trabajar, ¿no? Que si ahorita, si en una construcción
es un trabajal de 6 meses, un año, con la maquinaria que tenemos, imagínate en aquellos tiempos, pues mucho Claro. más complicado, ¿no? Entonces dice, para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de la mejor calidad, y los obreros de Salomón e Hiram, junto con los que habían llegado de Gebal, tallaron la madera y labraron la piedra para la construcción del templo. O sea, todo eso lo hacían fuera del lugar del templo, ¿no? En otro lugar hacían, labraban o pulían o talaban la madera y luego ya la llevaban ya labrada y pulida o tallada hacia el lugar donde se estaba construyendo el templo. Ahí termina el capítulo 5. En el capítulo 6, que correspondería a Segunda Crónicas capítulo 3, pues sigue con esto de la construcción del templo, ¿no? ¿Algún comentario que quieras hacer, Gabo, hasta aquí? No, no, está bien. Ok, entonces en el capítulo 6 comienza diciendo, Salomón comenzó a construir el templo de Dios en el cuarto año de su reinado en Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo para los israelitas. Y ahí, bueno, escuché que hay personas que enseñan, nosotros sabemos cuál es el verdadero nombre del segundo mes. A lo mejor no sabemos del cuarto, quinto y sexto, pero del segundo mes sabemos cuál es el verdadero nombre y el verdadero nombre es Sif. Pero realmente este nombre de Sif es un nombre, ay, ¿de qué cultura es, Gabo? ¿Babilonia? ¿Será? No, no es Babilonia. Ah, se me fue bien, bien feo. Bueno, es de otra cultura que es más o menos la cultura que estaba dominando, pero dice en el mes de Sif, ¿cómo dice en tu versión, Gabo? Así dice, y fue que a los 480 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el cuarto año, en el mes de Sib, es el segundo mes del reinado de Salomón sobre Israel, él construyó la casa para Adonai. Ok, sí, eso. Eh, Hace, o sea, ¿por qué dice lo que es el segundo mes para Israel, ¿no? O sea, ¿por qué hace esa aclaración? claro, exacto. Pues probablemente quien haya escrito esta parte de Primera de Reyes, a lo mejor no estuvo ahí y tenía documentos, que hacían referencia a todo esto y pues él sabía, ¿no? Que ese mes de sí, pues era el segundo mes y pues por eso hace una aclaración, ¿no? Ahora, otra cosa interesante, Mimo, es que hay que recordar que ellos vivían mucho en la influencia de los cananeos, los eteos, los jebuseos. Cananeos. Ujú. Ah, ok, ya. Entonces, sí, yo encontré un comentario nada más que dice que en realidad en el Tanakh solo existen los nombres de 3 meses, ¿no? Sib, Atanir y Bul, ¿no? Sin embargo, si tú ves la forma de escribirlos, pues no se parece al hebreo tanto, ¿eh? Entonces, Sí, ¿no? seguramente, Así para... es como lo llamaban los cananeos. ok, ok, ya. Sí, sí, tenía que ser porque, si Sí, no. pues tenían mucha influencia, ¿no? Sí, acuérdate que Todavía habían de... hecho pacto con ellos allá precisamente al principio de Jueces, es una de las cosas que se nos aclaran, que nada Ujú. más desaparece Josué y estos empiezan pues ya sabemos la historia acá, ¿no? Hacer todo lo que Dios había hecho que no se hiciera, entre ellos era pues hacer pactos con los humanos. Pues obviamente todo eso pues trae implicaciones en la política, en la forma de contar el tiempo, etc. Exacto. Entonces, bueno, dice que habían transcurrido 480 años desde que los israelitas habían salido de Egipto, ¿no? Por ahí me preguntaban esta semana que cuánto tiempo habían durado Israel en Egipto, que si 400 años, pero realmente habíamos visto que eran entre 200 250 años. Entonces, 480 años después, empezó Salomón a hacer ese primer templo, ¿no? Ese primer gran templo. Que según las medidas que vamos a ver más adelantito, es como una cuarta parte de lo que actualmente es el monte los olivos, o el monte del templo, El ¿no? templo, sí. Actual, que está en manos de los musulmanes. Entonces dice el versículo 2,
El templo que el rey Salomón construyó para Dios medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. El vestíbulo en la nave central del templo medía también 9 metros de ancho y por el frente del templo sobresalía 4 metros y medio. Y sí, Salomón también mandó colocar en el templo ventanales con celosías y alrededor del edificio y contra las paredes de la nave central y del santuario interior construyó un anexo con celdas laterales. Este, digo, todo esto se me hace más fácil pues con una foto, este, en el artículo, pues ver todo esto que está describiendo, ¿no? Como cuando estudiamos allá en Éxodo o en Deuteronomio la construcción o las instrucciones para construir el tabernáculo, ves una foto y pum, te lo aclara bien, bien rápido, ¿no? Sí, Y fíjate, dice, Memo, ahí hay un comentario, sí, por ahí hay un traductor arameo y dice que este traductor arameo se llama Jonathan Ben-Uziel, traduce al revés y dice que las ventanas eran amplias por dentro y angostas por fuera. mm, O sea, aquí la pregunta sería, ¿por qué alguien haría unas ventanas así? ¿No? Que digas tú, que sean más pequeñas, digamos, por dentro de la casa y hacia afuera más amplias, o al revés, la verdad, en cualquier caso es extraño, ¿no? y dice el por qué, o, No, fíjate que encontré nada más un comentario que dice que, bueno, en el Talmud aparece este comentario y explica que lo que pasa es que el templo no necesitaba ventanas para ser iluminado por dentro, sino que era al revés, que el santuario iluminaba hacia afuera. no, Era el santuario que iluminaba. Bueno, yo soy un poco incrédulo, ¿no? Cuando encuentro cosas como estas y no encontré ninguna otra referencia sobre que esto sucediera, entonces de pronto creo que me parece, ¿no? Y a lo mejor habrá gente que me parezca mal que opine sobre el Talmud en contra, pero yo creo que no es esa la respuesta. híjole, fíjate que ahorita en unos minutos traigo unos comentarios sobre el Talmud que, bueno, ¿Qué tienen que ver con ahorita eso? vemos. No con eso de las ventanas, pero De no creerse todo. con lo que decías ahorita, ¿no? De no creerse todo. Digo, cada quien, debe creer lo que según su corazón y su mente le diga, pero bueno, ahorita llegamos ahí. El versículo 6 dice, el piso inferior del anexo medía 2 metros con 25 centímetros de ancho y el piso intermedio 2 metros con 70 centímetros y el piso más alto 3 metros con 15 centímetros. Y Salomón había mandado hacer salientes en el exterior del templo para que las vigas no se empotraran en la pared misma, ¿no? Y ahí pues digo, también hay personas que pues con todas estas medidas y números empiezan a sacar muchas teologías, este, no sé qué tan válidas sean o no lo sean, pero yo no me quisiera meter en todo eso ahorita. Claro. Versículo 7. Dice, en la construcción del templo solo se emplearon piedras de cantera ya labradas, así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos, ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. Y me gustaría ver cómo dice tu versión, Mi Gabo. versión dice, y la casa al construirse fue hecha con piedras terminadas que habían sido trasladadas desde la cantera. Ni martillos, ni hachas, ni ninguna herramienta de hierro fue escuchada en la casa cuando fue construida. Ujú. Lo que Sí, está raro es el comentario. No sé si es que te lo leo. ¿Qué comentario trae ahí Hay un tu nota? rabino que se llama Radak y dice que estas piedras fueron talladas en la cantera al momento de su extracción. Pero él explica que, como en Éxodo 20:22 dice que no se puede utilizar ninguna herramienta de hierro, el trabajo se hizo con un gusano llamado shamir, ¿no? Y este gusano poseía la propiedad de cortar las piedras, pero no dice cómo. Ujú. Entonces, sí, Sí, es otro comentario muy extraño, ¿no? de hecho ese es el comentario que también encontré y que se me hizo muy raro, como dices, pues esa enseñanza rabínica dice que se utilizaba ese gusano, shamir, para cortar las piedras que se las comían, ¿no? Que se supone que ese gusano, un gusano diminuto, tan delgado como, tan chiquito como el cabello humano, comía las piedras y les daba la forma. Dice, de esta forma no utilizaban instrumentos metálicos
Esto se enseña tanto en la Mishnah, Ética de los Padres, que enseña que este gusanito, el shamir, fue creado el sexto día, ya casi casi al caer el sol, o sea, antes de llegar al séptimo día en la creación. Este es lo que enseña la Mishnah, Ética de los Padres. Y en el Talmud babilónico, que fue escrito 500 años antes de la era común, en el Tratado de Kitín, en el 68a y 68b, indica que Salomón no sabía dónde encontrar a este gusano, este shamir. Entonces, que para poder encontrarlo, va y habla con, ahí en el Talmud babilónico, lo nombran como Ashmada, el príncipe de los demonios, Vale. que después también lo conocemos, como Belcebú. Entonces, imagínate a Salomón va con el príncipe de los demonios, que por cierto, también hay ahí mandó Elizabeth un video documental sobre el, ay, ¿cómo se llama? El Testamento de Salomón, que es un libro, hay muchos datos, Apócrifo, me que imagino. indica, apócrifo exactamente, que decía, y también, digo, por estos comentarios rabínicos, que Salomón controlaba los demonios por medio de un anillo que controlaba los demonios. Entonces, Salomón tenía control sobre este príncipe de los demonios, e incluso de los 80 y tantos mil trabajadores que tenía trabajando en la obra, varios de ellos eran demonios que los tenía controlados por el anillo. Entonces, o sea, Perdón por la risa, pero fíjate todas las cosas ¿qué sale? que, Claro. que, que salen o sea, no es de un libro cualquiera, o sea, es del Talmud, Gabo. Entonces, qué complicado se vuelve todo esto, ¿no? Entonces, va con este Ashmada, con el príncipe de los demonios, para ver dónde podía encontrar al gusano y le indica que tenía que ir a buscarlo, con un tipo de ave que vivía muy alto en las montañas, ¿no? Entonces, pues ya va, lo busca y pues empiezan a utilizar ese gusanito llamado Shamir. Hay alguna referencia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Mateo 9:34, y en Mateo 12:24, cuando los fariseos afirman, por ejemplo, en el 9:34 dice, pero los fariseos afirmaban, hablando de Jesús, de Yeshua, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios, ¿no? Está hablando de este mismo De príncipe de Ashmara. los demonios. Y en el 12:24 dice también los fariseos, pero al oírlo los fariseos dijeron, no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios, ¿no? Entonces, todo esto, si está en el Talmud, Gabo, pues, el judaísmo de aquella época y el judaísmo actual, si está en el Talmud, pues es válido, ¿no? Entonces, por eso no se les hacía tan raro a los fariseos decir, ah, sí, pues Jesús, hace todo eso por medio del príncipe de los demonios, ¿no? No que así lo estuviera haciendo Jesús o Yeshua, no estoy diciendo eso, sino que no era algo raro para ellos el, el hablar o pensar ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y desde ese Es- punto de vista no es una ofensa lo que le están diciendo a Jesús, le están diciendo, ah, mira, y él está haciendo lo mismo que hacía Salomón. ajá. Pero por la respuesta de Jesús, pues nos parece indicar que Jesús no nada más está diciendo que no lo está haciendo a través de Belcebú, como es evidente, sino también está diciéndonos que esa interpretación es incorrecta. Sí, digo, a mí sí se me hace algo bien fuerte, y bien interesante el ver este tipo de comentarios en el Talmud, porque digo, vemos claramente en la Torah que mm, es una instrucción directa, ¿no? El que no te debes ni de acercar a ese tipo de cosas, ¿no? Nada de hechicería, nada de los demonios, nada de eso. Entonces, ¿cómo es posible que ese Talmud, que normalmente se conoce como el Talmud babilónico porque fue escrito en Babilonia, donde había muchas influencias, pues, de otras culturas, pues, Claro. Ahora, hay que recordar otra cosa, Memo, y a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero creo que va muy de la mano con este tema de estas fábulas que aparecen en el Talmud, ¿no? Cuando estudiamos la Torah ya vimos en varias ocasiones comentarios como este, ¿no? Por ejemplo,
Allá en la parashá sobre el arca de Noé también comentábamos que el Talmud, o no sé si lo comenté aquí o en alguna otra clase, explica el Talmud que hubo un príncipe llamado Og, ¿no? No sé si lo recuerdas, y dice que era muy fuerte, Ujú. muy poderoso, que incluso quería destruir Israel y entonces él cargó una montaña, ¿no? Y entonces está, o sea, literalmente una montaña. Y entonces esta montaña la iba a aventar sobre Israel para que Israel muriera. Pero entonces las hormigas que vivían en la montaña, pues al ver esto y tener misericordia de Israel, cavaron rápidamente agujeros hacia el otro lado para desmoronar la tierra. Y entonces se empezó a sacudir este Og y entonces le crecieron unos dientes como de vampiro. O sea, eh, es una fábula muy rara, pero a mí lo que me gustaría que nos enfocáramos es, a ver, vampiros, o sea, colmillos de vampiros en la época de Noé. O sea, ¿quién hablaría de esto si estas son historias más bien modernas? Son comentarios Ujú. talmúdicos que nacen en Babilonia, en los que sí hay una historia sobre demonios. En la cultura de hebrea, ¿no? Ya no voy a decir en la judía, en la cultura hebrea, la expresión demonio ni siquiera existe, man. Ni una Ujú. sola vez vimos en la Torah una palabra que se tradujera como demonio. ¿De dónde Ujú. salen todas esas historias? Si nos vamos más para atrás, allí en Génesis, ¿no? El famoso tema de la primer mujer de Adán, que no era Eva, ¿no? También Ajá. encontramos una historia bien extraña, ¿no? Donde dice que esta mujer no quería tener relaciones con Adán, Que no sometiéndose se a quería él. someter, ¿no? Exacto, entonces, pues ella se convierte en la serpiente Lit. y en Lilith, ¿no? Y entonces ella vuela hacia un lugar que tiene mucho que ver con eso que tú acabas de decir, por eso me acordé, les alan alas de águila y entonces esconden una cueva y entonces empieza a incubar huevos y de ahí salen los demonios. O sea, uno dice, a ver, gente voladora que pone huevos, eso me suena mucho a Babilonia, ¿eh? Entonces, yo creo que por algo Pablo en sus cartas les va a explicar, les dice, no crean de fábulas, ¿no? Y obviamente, a mí me gustaría, al mismo tiempo que identificamos que no todo hay que creerlo del Talmud, sobre todo en lo que tiene que ver con estas fábulas, también a mí me gustaría aclarar que a veces tampoco hay que irse al otro extremo y decir, porque lo escucho en mucha gente que estudia la Biblia, que estudia la Torah, dice, no, yo del Talmud no creo nada. Sin embargo, Ujú. vamos a ver cómo Pablo, una y otra vez allá en el libro de los Hechos, ¿no? Dice, yo no he hablado nada en contra, perdón, de las costumbres de mi pueblo. Todas esas costumbres están pues, precisamente en el Talmud. Parece ser que contra lo que más bien está Pablo es contra algunas de las reglas, ¿no? Que eran exageradas y sobre todo en el tema de las fábulas, ¿no? Sí. Entonces, ojo con eso. Sí, o sea, no, no hay que desechar todo, pero sí cuando es como también, o sea, hay que estar bien firme en algo, en la Torah, ¿no? En eso sí, pues es la base más sólida que tenemos. Entonces también cuando, por ejemplo, hay personas que empiezan a estudiar Torah y de repente empiezan a ver cosas, como estas o libros que hablan de de otros tipos de tema o la cábala, por ejemplo, si no tienes bien firme la Torah, es bien fácil perderte, ¿no? Porque pues vas a ver estas cosas y vas a decir, ay, no, entonces sí había otra mujer antes de Eva Claro. y es la madre de todos los demonios y te empiezas a avionar bien gacho y te vas y te pierdes, ¿no? Si tienes la base de la Torah, puedes distinguir entre, a ver, me está diciendo esto incluso en la Cábala que yo no he estudiado nada de Cábala, pero no dudo que dentro de la Cábala haya cosas muy buenas, ¿no? O sea, que van de acuerdo a la Torah, a la misma dirección de la Torah y que no tienen nada de malo. Así igual, pues con todo el Talmud y con cualquier tipo de información que podamos encontrar, si no va en contra de la Torah, pues el Talmud que son comentarios de rabinos, de personas que tienen buenas intenciones, pero pues a lo mejor son influenciados por otros comentarios rabínicos, como alguna vez
en algún programa habíamos platicado, si en el mundo del rabinato, si mi rabino dice una cosa, aunque yo sé que está mal y que está en contra de Dios, es la palabra de mi rabino y la tengo que seguir. Entonces, viendo ese contexto, pues es fácil, ¿no? Que se puedan llegar a desviar, pero ellos realmente pues están buscando eh, con mucho conocimiento de la Torah, pues llegar a la verdad, ¿no? O sea, ese es lo que buscan tanto en el Talmud como en las Mishnah, o en las fábulas que se tienen. Y uno de los defectos que yo veo es que, por ejemplo, como dices ahí, ¿no? Tomando ese ejemplo de Lilith, de esa primera esposa de Adán, supuestamente, pues cuando ven un nombre que está ya sea en la Torá o en los libros de los profetas y no se ha dicho nada de esa persona o de ese personaje, pues empiezan ellos a buscar cualquier cosa que haga Exacto, clic claro. y le ponen nombre, ¿no? O sea, porque no conciben el que haya algún personaje en el Tanaj del que Dios no haya dado más información. Entonces, ese tipo de cosas pues, son las que luego llevan a llegar A a confundirnos un fábulas, montón, sí, un montón. sí, a confundirnos y que nos pueda llevar a empezar a creer otras cosas que pues realmente si las aterrizas en la Torah, que es lo que debe ser nuestro espejo y nuestra base para decir, ok, esto sí, esto no, pues empiezas a ver que hacen pacto con demonios y cosas así, y dices, pues no, esto no tiene nada que ver con la Torah, ¿no? Claro, ahora otra cosa bien importante, Memo, es la razón de estas fábulas. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué se inventaban estas historias, no? Algunas de ellas pretendían enseñar a través de ejemplos muy sencillos que hasta un niño pudiera entender, ¿no? De ahí entenderíamos un poco el tema de, cargando una montaña, las hormigas cavando, etcétera, ¿no? Perdón. El otro punto al que quiero referirme es, había otras situaciones, Memo, como esta que acabamos de ver, en la que con tal de hacer un esfuerzo por ajustar y demostrar que en este caso Salomón no mandó cortar, ¿no? Y no transgredió Éxodo, y por lo tanto, como te digo, no mandó cortar piedras ni utilizar herramientas. Entonces, se inventaron seguramente en su momento pues historias fantásticas, ¿no? Como para demostrar que la Torah no había sido transgredida. Finalmente ese es el tema de fondo del famoso gusano Shamir. La pregunta subsistiría, ¿se utilizaron herramientas o no se utilizaron herramientas? Aquí el punto, Memo, es que Éxodo en realidad dice que cuando se haga un altar no se deben de utilizar piedras labradas. Ujú, Sin embargo, estamos hablando de la casa, ¿no? Por extensión, en el judaísmo se entendió que el altar, pues también no nada más era el altar del sacrificio, que originalmente esa era la idea, ¿no? Sino también toda la construcción del templo. Sin embargo, si nos vamos al contexto de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que se refería a un altar de sacrificios. ujú. Entonces, la verdad Sí, es no a que todo el templo. no a todo el templo, exactamente. Sin embargo, es precisamente la exageración, esta valla extra que se le hace a la Torah alrededor, pues que existía en Babilonia, pero no en época de Salomón, seguramente es un problema para la interpretación. O sea, Salomón no tenía la obligación todavía de exagerar los mandamientos de Dios. El problema es que la generación anterior, antes de David, pues no guardaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, este mandamiento rabínico de exagerar los mandamientos, pues aparece en Babilonia. Entonces, Ujú, imagínate estos mandamientos exagerados y luego decir, bueno, ni siquiera el templo, si se construye, tampoco va a ser labrado. Bueno, entonces hay un problema para explicar aquello que sucedía con Salomón. Y entonces la cosa se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque en un afán de justificar una exageración, pues inventamos otras historias que se salen completamente fuera de la realidad. Yo creo que aquí la invitación, Memo, es cuando escuchen estas historias de repente extravagantes o extrañas, no les pongan tanta atención. A lo mejor léanlas para que las conozcan, pero no les pongan tanta atención porque a veces nos clavamos tanto en la interpretación y si sí y si no, que perdemos de vista lo más importante de la Torá y de la historia, en este caso de Salomón. Fíjense cuánto tiempo le hemos invertido en explicar una situación como esta, ¿no?
Exacto. Y por último, Memo, si has estudiado Cábala, existen varios tipos de Cábala. La Cábala se divide, hay dos grandes divisiones principales. Una es la dogmática y otra es la práctica, ¿no? La práctica es esta, no le quiero dar ideas a la gente, pero quiero explicarlo también. Es aquella que utiliza los elementos como las letras, como las fechas, como pronunciar nombres, ¿no? Como para cosas así de suerte y cosas como esas. Definitivamente a mí esa cábala no me gusta, no, ni me interesa enterarme, ni quiero ponerme un hilo rojo en el brazo, ni mucho menos. Y por otro lado, Ujú. perdón por el ruido de los perros, está la cábala dogmática, Memo, que es la que pretende interpretar o enseñar los misterios de la Torah. Por ejemplo, todas aquellas interpretaciones que leemos sobre Génesis 1, sobre los días de la creación, cuál era la luz que se creó el primer día, que no venía del sol, la explicación de que esa luz es la sabiduría y que es el Mesías, todo eso es cábala dogmática, que definitivamente se me hace Ok. sumamente interesante. Ok. Bueno, yo lo que me refería es que no he, por ejemplo, comprado un libro de Cábala y empezado a estudiar Cábala. Pero sí, alguna vez cuando iban a ser mi primer niña, sí, nos decían, mira, en el exacto momento en que nazca, depende de lo que quieras para tu niña. Si lees el Salmo fulanito, le va a ir de esta forma. Si lees el Salmo fulanito, le va a ir de esta otra forma. Y dices tú, órale, ¿de dónde sacamos todas esas cosas, Claro, no? exacto, sí. Como si la voluntad de Dios no fuera soberana. Exacto. Digo, ya para cerrar con ese comentario del gusanito, Shamir, yo creo que en el comentario rabínico ese el que leíste, de un rabín David Kingsi, escrito en el año 1300, dice, cierra su comentario diciendo, esto del gusanito Shamir es transmitido por la ley oral desde la época de Moisés, ya que Moisés también usó ese gusanito para hacer los altares. Ah, ya. Y cierra su comentario diciendo, esto no debe ser dudado. O sea, Órale. así como que ni lo pongan en tela de juicio, Sí, se te ocurra. es, ajá. Híjole, entonces Entonces, borra todo lo que dijimos, Memo, por favor, que no vaya a salir al aire. bueno, a ver si no se me pasa a borrarlo. Ah, bueno, ojalá que no. Bueno, y luego ya, pues ya nos queda del versículo 8 al 13, pues sigue ya terminando esto, dice, la entrada del piso inferior se hallaba en el lado sur del templo, una escalera de caracol conducía al nivel intermedio y a la planta alta. Salomón terminó de construir el templo, techándolo con vigas y tablones de cedro, y a lo largo del templo construyó el anexo, el cual tenía una altura de 2 metros con 25 centímetros y quedaba unido a la pared del templo por medio de vigas de cedro. Versículo 11. La palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje. Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos, y obedeces mis leyes, y todos mis mandamientos, Oh, oh. yo cumpliré por medio de ti la promesa que hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Y pues ya sabemos la historia, ¿no? Así es. Y con eso termina esta porción. No sé si tengas algún otro comentario, Gabo. No, no, en realidad creo que esos últimos tres versículos eh, Hablan por sí solos. hablan por sí solitos. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces pues nos despedimos. Esperamos que les haya servido de algo este estudio. Fue pues realmente cortito. Y pues ahí los comentarios extraños, ¿no? Esperemos que estén muy bien. Un saludo allá para todos. Un saludo, Elizabeth, que te mejores Muchas pronto. gracias, sí, así es. Y pues a ver el próximo fin de semana, a ver cuándo grabamos. Si llegan a ser mi niño antes, pues nos ponemos de acuerdo, Gabo. Claro que sí, no te preocupes, aquí andamos. Gracias a Bueno, todos. Chau a todos. Buena semana. chau a todos. Hasta la próxima. Eliyahu, Nabi Eliyahu, Tishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu,
הנביא אליהו תשבי אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד